Hola muchachos, ¿qué tal? Estamos el día de hoy aquí para explicar el periodo entre guerras. Te voy a pedir, por favor, que para ello tengas tu cuaderno a la mano para que puedas anotar los conceptos principales que te voy a pedir a continuación. Por favor, anota el- la fecha del día de hoy y el título es El periodo entre guerras. Este periodo, muchachos, abarca desde 1919 a 1939. Los gobiernos de los países de Europa Central y Oriental experimentaban un gran caos económico y político. En nuestro apunte únicamente vamos a colocar esto que está en letras en negrita. Periodo entre guerras, 1919 a 1939. Caos económico y político. Y era algo de esperarse, ¿verdad? Después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, era muy importante que se diera esta situación de crisis o de caos económico y político, pues muchos países habían sido destruidos por las guerras. Diversas corrientes democráticas, socialistas, comunistas y conservadores lucharon por organizar el gobierno y la economía de los países. En este sentido, muchachos, se dieron cuenta con la crisis de 1929 que probablemente el capitalismo no era la forma de gobierno, no era la forma de la economía en la que tenían ellos que estar atentos. Por eso es que surgen esas nuevas corrientes socialistas, comunistas y conservadoras que están luchando por organizar al gobierno y también la economía de países. Pues bien, el nacionalismo exacerbado que había contribuido a que se desatara la guerra seguía teniendo una gran fuerza. Recuerden que el hecho de querer expandir la nación fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial, el hecho de querer expandir las fronteras de Alemania. La polarización ideológica impedía un ambiente político sano y las penurias económicas dificultaban la reconstrucción. Fue entonces cuando Estados Unidos abasteció con productos y dinero a los países europeos. El país norteamericano se colocó como potencia mundial. Incluso su cultura se difundió por el mundo. Sin embargo, al finalizar la década de 1920, la situación cambió y Estados Unidos experimentó lo que se conoce como Gran Depresión. Muy bien, muchachos, pues en ese sentido, lo que tienen que poner ustedes en el apunte es esto que está en letras negritas, diciendo que Estados Unidos abasteció con productos y dinero a los países europeos y que se colocó como la potencia, la gran potencia mundial. Recuerden que a estos años 20 se le conoce como los felices años 20, precisamente por toda esta productividad. Recuerden que Estados Unidos había hecho o realizado préstamos a las naciones europeas para su reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, llegó la crisis de 1929. Esta crisis de 1929 va a generar un precedente en la historia. En la década de los 20, la industria y la agricultura de Europa se restablecieron, incluso la agricultura de la castigada Alemania. Entonces, gradualmente los europeos dejaron de comprar los productos de Estados Unidos, que era el país que pues, llevaba a varios años produciendo alimentos y mercancías suficientes para un mercado mundial. Pero el hecho de que estos países europeos empezaran a tener la propia producción al nivel que era deseable, pues dejaba fuera los productos de los Estados Unidos. Entonces, poco a poco la producción norteamericana fue superando la demanda, es decir, lo que producían los norteamericanos era mucho y lo que querían comprar en Europa era muy poco. ¿Por qué? Porque, como les acabo de comentar, eso ya estaba satisfecha esa producción porque los europeos empezaban a producir por ellos mismos. A esta circunstancia de Estados Unidos se le conoce como sobreproducción y es muy grave para el sistema capitalista porque
Los empresarios intervienen en el cultivo de tierras, en la compra de materias primas, en procesar esas materias primas, en transportarlas a donde deberían de venderse. Pero como no se vendían, entonces tenían que gastar doblemente dinero, tenían que gastar otro dinero para recoger los productos, volverlos a transportar y tratar de almacenarlos o destruirlos si es que esos productos eran o tener que destruirlos si esos productos se echaban a perder. Entonces, como se darán cuenta, esta cuestión de la producción norteamericana pues generó una gran crisis que fue lo que ocurrió en 1929 en Estados Unidos. Los empresarios de este país pues contrajeron deudas para obtener el capital, el dinero destinado para producir, es decir, endeudaron para sembrar, se endeudaron para producir alimentos enlatados, se endeudaron para poder hacer llegar estas mercancías a Europa, pero como sus ventas fueron bajando, se hicieron de nuevo deudas para enfrentar los gastos cotidianos. Bueno, pues llegó un momento en que no pudieron pagar todo lo que debían, ni tampoco pudieron contratar más créditos, porque ya no tenían dinero para pagar. Y el país llegó un momento en el que ya no tenía dinero para prestarles a estos productores. Ante la falta de efectivo para mantener sus costos de operación, claro, y como consecuencia, el 24 de octubre de 1929 ocurrió la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Sale? Entonces, me voy a regresar un poquito para que veas cómo tienes que tener el apunte. Tienes que colocar crisis de 1929. Gradualmente los europeos dejaron de comprar los productos de Estados Unidos. Luego entonces la producción norteamericana fue superando la demanda. Se generó una sobreproducción. Los empresarios de este país contrajeron deudas para obtener capital destinado a subir la productividad. Sus ventas fueron bajando y llegó un momento en el que no pudieron pagar todo lo que debían, ni tampoco podían contratar más créditos. Finalmente, van a colocar el 24 de octubre de 1929 ocurrió la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Muy bien, voy a continuar con este recorrido de la crisis. Este conjunto de circunstancias dio lugar a la llamada Gran Depresión. Así es como fue conocido este periodo. Y bueno, pues en este periodo se dio una prolongada disminución de la actividad económica, muchachos, y se desarrolló desde 1929 hasta aproximadamente 1935 y afectó a la industria estadounidense, pero también a todos aquellos países del mundo con los que tenía negocios Estados Unidos. Evidentemente afectó a los países europeos porque ustedes recordarán que ellos recibían préstamos de los americanos, de los norteamericanos, y también recibían productos de los norteamericanos, ¿no? Los productores de materias primas para la industria, las líneas navieras, las ferroviarias, las extranjeras que transportaban mercancías, las fábricas establecidas fuera del territorio estadounidense y las redes internacionales de comercio. Todo colapsó junto con la economía de Estados Unidos. Lo anterior, muchachos, acarreó una fuerte disminución de la actividad financiera en todo el mundo. Se puede decir que la crisis del 29 se considera como la primer gran crisis global del sistema capitalista y pues un factor determinante en el desarrollo de las grandes contiendas militares de la época. ¿Por qué? Porque esta crisis dio pie a que Alemania, que estaba muy resentida por el Tratado de Versalles y sintiéndose realmente en condiciones muy adversas económicas y sociales, tuviera ideas de una diferente forma de gobierno, como lo vimos al principio de este apunte. Entonces, en el cuaderno va esto que está en negritas, que la
caída de la bolsa de valores de Nueva York, bueno, esto lo teníamos antes, fue una prolongada, no, la crisis del 29 fue una prolongada disminución de las actividades económicas, todo colapsó junto con la economía de Estados Unidos. ¿Sale? Muy bien, pues vamos a continuar. Mientras Gran Bretaña cedía a Estados Unidos su lugar como el mayor banquero del mundo, en Alemania e Italia florecían regímenes totalitarios nacionalistas y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se industrializaba y prosperaba. Es decir, pues mientras Inglaterra dejaba ese lugar de superpotencia y le daba a Estados Unidos ese lugar, en Alemania y en Italia estaban surgiendo ideas que querían controlar el mundo o el gobierno, primero el gobierno de sus países, de una manera distinta. Un régimen totalitario es un régimen que centra el poder en una sola persona, pero que hace creer a las personas que su nación, que por ejemplo, los italianos son los mejores o los alemanes son los mejores, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que surge esta idea. Evidentemente, en el cuaderno van a colocar Alemania e Italia florecían, en Alemania e Italia florecían regímenes totalitarios, nacionalistas, y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se industrializaba y prosperaba. Pues bien, vamos a pasar a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, muchachos, fue otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que la Primera Guerra Mundial se dio de 1914 a 1919. 18, pero se firma el Tratado de Versalles en enero de 1919. La Revolución Rusa se da en 1917, es decir, todavía no terminada la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa es resultado de las derrotas militares, de la miseria, de las hambrunas del pueblo y la corrupción reinante en Rusia. El gobierno de los zares se enfrentó a una rebelión popular de mujeres, estudiantes, obreros y campesinos, a quienes se sumaron los militares que en ese momento estaban en Moscú. En febrero de 1917 abdicó Nicolás II. Esto quiere decir que este zar, que era una especie de rey en Rusia, digamos que renunció al poder, fue el último zar de Rusia. Y en lugar de esta forma de imperio, fue instalada una república liberal. Y esa república liberal fue encabezada por un personaje que se llama Alexander Kerensky. ¿Sale? Pues el pueblo le exigía abandonar a Kerensky la guerra. Pero como Rusia tenía pues muchos problemas para como opositores adentro del mismo espacio en el que estaban haciendo la lucha, decidió no salir de la guerra para seguir contando con el apoyo de los aliados, es decir, de Francia, de Inglaterra. Y por lo tanto continuó enviando tropas al frente. Así que en octubre, un grupo encabezado por el líder Lenin tomó el gobierno. ¿Sale? Entonces, en el cuaderno vamos a resumirlo de la siguiente manera. La Revolución Rusa fue resultado de las derrotas militares, la miseria, las hambrunas del pueblo y la corrupción reinante. Hubo una rebelión popular de mujeres, estudiantes, obreros y campesinos, a quienes se sumaron los militares. Después, punto y aparte, en 1917 abdicó Nicolás II y fue instalada una república liberal encabezada por Alexander Kerensky. En octubre, un grupo encabezado por el líder Lenin tomó el gobierno. Así va a quedar nuestro resumen. Tomen en cuenta que pueden colocar notas de lo que
acabamos de hablar en este primer espacio de la Revolución Rusa. Lenin, muchachos, comandaba a un grupo que se llamaba los soviets. Eran grupos armados formados por obreros y campesinos. Pero esos obreros y campesinos se dividían a su vez en dos facciones. Unos que eran llamados los mencheviques, que eran grupos moderados, si no eran tan radicales, y otro grupo que se llamaban los bolcheviques, que ellos eran comunistas radicales, más de choque, más de que no podían, de que ya querían que terminar con el tipo de régimen que tenían, ¿no? Después de muchos enfrentamientos, los bolcheviques fueron los que tomaron el poder, y una de las primeras acciones del gobierno, de ese gobierno de Lenin, fue pactar la paz con Alemania en un tratado de paz que ustedes lo conocen, que es el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Ese es un tratado muy importante que tienen que tomar en cuenta. Entonces, en el apunte vamos a poner que terminamos colocando que Lenin tomó el gobierno y que comandaba a los soviets, que era un grupo armado de obreros y campesinos, que se dividían en dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques, quienes tomaron el poder, y que una de las primeras acciones de gobierno fue pactar la paz con Alemania con el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Como resultado de la victoria socialista, muchachos, Lenin proclamó la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, que fue el primer país comunista en la historia y que duró hasta 1991. Bien, pasemos al tema del fascismo. Primero vamos a tener un contexto de por qué se da el fascismo. La crisis del 29 y sus grandes consecuencias deterioraron mucho la opinión de la que la gente tenía sobre el capitalismo y sus ventajas. Evidentemente iban a pensar que pues no era posible que un sistema económico como este generara una crisis tan grave. Por lo tanto, hubo grandes pensadores en la época que empezaron a diseñar estrategias para poder dirigir la manera en la que se dirigía el gobierno y la economía. Por ejemplo, el socialismo que aparece en el siglo XIX y que, contrario al capitalismo, rechaza la propiedad privada y considera que la industria, la agricultura, el comercio e incluso las actividades culturales y artísticas son propiedad del Estado quien las administra. Formalmente el socialismo supone que gobierno y sociedad son la misma cosa, así que estos elementos son, al menos en teoría, propiedad de toda la población. El socialismo también aspira a la llamada justicia social, lo que significa que todos los individuos deben de trabajar según su capacidad y ganar según su necesidad. Teóricamente, esto es, no debe de haber ricos ni pobres en un régimen socialista. Bueno, esto es en teoría, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esta primera idea. Los capitalistas creen en la propiedad privada porque ellos se convierten en los dueños de los medios de producción y entonces a través de las fábricas empiezan ellos a producir bienes y servicios que después ponen a la venta, pero a sus trabajadores, por ejemplo, no les dan las grandes ganancias, sino les dan un salario muy bajo por hacer un producto que después ellos venden, digamos, a un precio alto en el mercado y la ganancia prácticamente la obtiene el que es el dueño de los medios de producción. En el socialismo, muchachos, esto no puede ser posible porque no hay un dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica es el Estado. Es decir, todos son dueños de la fábrica. Todos son dueños de lo que se produce en el campo. Y entonces supone la distribución equitativa de todos estos recursos que hay en el Estado.
Por eso dice que aspira a la llamada justicia social y que teóricamente no debería de haber ricos ni pobres en el régimen socialista. Sin embargo, en la práctica, los grandes dirigentes socialistas, pues tenían comodidades, ¿verdad? Sobre todo los militares. Entonces, estas eh, inequidades, esta falta de equidad entre las diferentes clases sociales no se cerró con esta nueva forma de producción. Pues bien, el sistema comunista, muchachos, trajo una rápida industrialización y la mejora de la vida de la gente, porque pues, el sistema capitalista estaba en crisis, ¿no? Por eso dice, mientras el mundo capitalista sufría, la Rusia socialista prosperaba. Y pues algunos países se dijeron, si Rusia le está funcionando este, este sistema, ¿por qué a nosotros no? ¿Sale? Entonces, bueno, aquí, antes de que pase al siguiente párrafo, lo que quiero es que pongan ustedes en su apunte, el socialismo rechaza la propiedad privada y considera que la industria, la agricultura, el comercio e incluso las actividades culturales y artísticas son propiedad del Estado quien las administra. Aspira a la llamada justicia social. Punto y seguido, teóricamente no debería haber ricos ni pobres en un régimen socialista. Bien, muchachos, recuerden que a través de este video van a hacer el apunte del día de hoy. Ustedes lo pueden ir pausando para que vayan retomando todas y cada una de las cosas que debe de ir en el cuaderno. ¿Sale? Voy a avanzar. En muchos países de Europa Occidental y América Latina surgieron grupos con ideales socialistas que consideraban que esta era la mejor opción para conseguir bienestar a largo plazo. Esto se creía a pesar de que en la práctica el socialismo no era tan perfecto. Reprimía violentamente la oposición y cortaba la libertad personal en aras del bien común. En aras del bien común. La simpatía de los trabajadores europeos por el socialismo alarmó a los empresarios y a las personas adineradas, quienes formaron partidos políticos y ofrecieron mejoras económicas a los trabajadores. En algunos países como Italia, Alemania, España y Japón, esos partidos tomaron el poder y encabezaron regímenes totalitarios. Uno de estos movimientos totalitarios y nacionalistas fue el fascismo. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que triunfa o que ven que empieza a tener resultados el comunismo en Rusia, los capitalistas empiezan a ver que los trabajadores pueden querer tener un régimen como el que se tiene en Rusia. A pesar de que, como lo dice el apunte, el socialismo no era tan perfecto, ¿no? Entonces, pues estos empresarios capitalistas lo que quieren hacer es terminar con estos movimientos y les ofrecen mejores salariales a los trabajadores. Sin embargo, algunos de los movimientos obreros que se hacen en el mundo, pues toman el control de las naciones y los gobiernos de las naciones para empezar a producir, ¿sale? En nuestro apunte tenemos que colocar que en la práctica el socialismo no era tan perfecto, que reprimía violentamente la oposición y coartaba la libertad personal en aras del bien común. Y vamos a colocar también que en algunos países como Italia, Alemania, España y Japón, esos partidos tomaron el poder y encabezaron los regímenes totalitarios. ¿Sale? Muy bien, pues aquí está la explicación de lo que es el fascismo. Esto va completito en el apunte, de una vez te lo doy como tal. El fascismo apareció en Europa durante los años 20 como una respuesta defensiva de la clase capitalista que temía la expansión del socialismo y el comunismo. El fascismo valoraba el coraje, la fe, la unidad y la disciplina, pero reprimía la oposición política y la libertad de los individuos, pues consideraba que el Estado debía de controlar todas las áreas.
Precisamente por eso se llaman sistemas totalitarios, porque ellos quieren controlar toda la actividad que hay dentro de una nación. ¿Sale? Muy bien, pues todo esto, muchachos, empezó cuando los obreros agrícolas italianos, que se organizaron en la Federación de Naciones de Trabajadores Agrícolas, mediante la cual podían organizarse y imponer condiciones de trabajo a los dueños de las tierras, pues no, los dueños de las tierras querían estar en contra de estos movimientos porque ellos eran los que les estaban poniendo las condiciones de trabajo. Pues este fenómeno que sucedía en el campo se extendió a la ciudad y los obreros de las fábricas hacían huelgas y hasta llegaron a dirigir empresas debido a la fuerza que llegaron a tener. Los votos del Partido Socialista aumentaron y la burguesía italiana vio como grave peligro que el movimiento obrero continuara cobrando fuerza, porque les iban a quitar la riqueza que ya habían logrado estos burgueses italianos. Bien, en nuestro apunte vamos a poner también que para fortalecer al Estado y acabar con el socialismo, Benito Mussolini creó en 1919 los fasci di combattimento o grupos de combatimiento, grupos de combate. Por eso se llama fascismo. Fascismo. De inmediato iniciaron los atentados contra los socialistas usando la fuerza para romper las huelgas de los trabajadores. Entonces, los fascistas creen que el Estado debe de controlar el ejército, la producción y todo lo que se genere dentro de la nación. Y que los obreros, los trabajadores no tienen por qué tener incidencia en la forma de gobierno. En 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista y en 1922 llegó al poder. Instauró una dictadura que persiguió y reprimió cualquier tipo de protesta, aunque incrementó la producción agrícola y favoreció la industria del país. Impulsó la electrificación, la construcción de vías férreas y autopistas. Suprimió las garantías constitucionales de su pueblo, convirtiéndose en un represor de la libertad de los italianos. Por eso, Benito Mussolini es considerado un represor, al igual que Adolfo Hitler en Alemania. Bien, pues vamos a avanzar. En Alemania ocurrió algo similar. El resentimiento de este país, que se había desarrollado por la derrota en la Primera Guerra Mundial y todos los acuerdos a los que se llegó con el Tratado de Versalles, pues esto despertó que los alemanes empezaran a pensar con una idea nacionalista de que si se unían, podían recuperar su territorio y su autonomía y que podían realmente tener un gran imperio. Entonces, a raíz de estas ideas surge el movimiento nazi, que promovía, como les acabo de decir, un nacionalismo exacerbado. Es decir, unas ganas terribles por sentirse alemanes y creer que podían de alguna manera recuperar todo lo que habían perdido en esa Primera Guerra Mundial. Entonces, en nuestro apunte, vamos a poner que en Alemania surgió entonces el movimiento nazi que promovía un nacionalismo exacerbado. En su origen, el nazismo se había relacionado con el Partido Obrero Alemán, fundado en 1919, al que ingresó Adolf Hitler. Un año después, Hitler se convirtió en su líder y cambió el nombre por Partido Obrero Nacional Socialista. Las ideas básicas que sostuvo este dirigente durante su vida fueron nacionalismo, concentración del poder en el fortalecimiento militar de Alemania, anticomunismo y antisemitismo, que fue política dirigida a eliminar a los judíos en la nación porque los consideraba una raza inferior. Además, estaba convencido que la derrota alemana había sido culpa de los marxistas y de los judíos, como expresó en Mi lucha. Es un libro que escribió él en 1924, estando preso. Adolfo Hitler quiso entrar
a una escuela de arte y no pudo entrar. Pero bueno, entonces en el apunte vamos a colocar que Adolf Hitler tenía ideas nacionalistas de concentración del poder en el Estado, de fortalecimiento militar de Alemania e ideas anticomunistas y antisemitistas, ¿sale? Gracias a esas ideas fue que murieron tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues el pueblo alemán estaba experimentando penurias económicas tras la Primera Guerra Mundial, aun cuando su industria era productiva, pues todas las indemnizaciones que debía pagar a los aliados, en especial a Francia, de acuerdo con el Tratado de Versalles, pues drenaban el dinero del país, es decir, el dinero no les alcanzaba. Alemania entonces enfrentaba una deuda impagable, que significaba altos impuestos, bajo poder adquisitivo y poco o nula inversión de obras públicas. Ustedes ya lo vieron en el video pasado. Alemania tuvo una hiperinflación y era increíble los precios que se pagaban por los productos que se consumían, como el caso de la cerveza, ustedes se acordarán. Y por lo mismo no podía generar obras públicas como escuelas y hospitales, pues no se alcanzaba el dinero. Y la crisis de 1929 vino a empeorar la situación de los campesinos, de los obreros, de los empleados y los comerciantes alemanes. El número de desempleados llegó a 6 millones en 1931. En nuestro apunte nosotros vamos a colocar que Alemania enfrentaba una deuda impagable y que la crisis económica de 1929 empeoró la situación de campesinos, obreros, empleados y comerciantes alemanes. Bien, pues esto fue aprovechado por el Partido Nacional Socialista, esta crisis, pues para 1932 ya tenía más de 1 millón de adeptos. Hitler en ese año fue nombrado canciller. Ajá. Y el año siguiente se convirtió en Führer, es decir, en el caudillo, el jefe del Estado nacionalista del Tercer Reich o del Imperio Alemán, era el jefe del Imperio Alemán. Hitler, muchachos, prometió resarcir al pueblo alemán de todas las humillaciones y la derrota que habían tenido con el Tratado de Versalles. Hizo crecer el ejército y contravino abiertamente las prohibiciones de fabricar armas que se le habían impuesto en el Tratado de Versalles, ¿sale? Entonces, para ponerlo en el apunte, vamos a colocar que en 1932 Hitler fue nombrado canciller y que el año siguiente se convirtió en Führer, que hizo crecer al ejército y que contravino abiertamente las prohibiciones de fabricar armas que se le habían impuesto en el país en 1919. Esto es con los tratados de Versalles. También suspendió el pago de la deuda a Francia y se concentró en impulsar la economía. Creó millones de puestos de trabajo y se ganó la lealtad del pueblo alemán. Muy bien, pues sin embargo, no obstante de todo esto, aquel fue uno de los regímenes más represivos de la historia, muchachos. Entre 1936 y 1945, el nazismo alemán ocasionó la muerte de 6 millones de seres humanos por motivos raciales y de 4 o 5 millones por motivos políticos, tanto dentro de su territorio como en los países que ocupó. Hizo apresar a todos los comunistas, liberales y judíos. Disolvió los partidos políticos, estableciendo el suyo como único. Suspendió las garantías constitucionales y la libertad de prensa. Eliminó a todos los que discrepaban con sus ideas. Pues estos, muchachos, han sido los subtemas que tienen que ver con el periodo entre guerras. Si ustedes se dan cuenta, esto permitió preparar el terreno para lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, la crisis de 1929. Por otro lado, la creación de estas ideas totalitarias y fascistas
como lo es el fascismo, como lo es el nazismo, además de todos estos factores económicos que permitieron que las naciones volvieran a querer tener eh, uno de los papeles preponderantes en el mundo, decir que eran la primera potencia económica a nivel mundial. Pues bien, muchachos, hasta aquí el video del periodo entre guerras. Espero por favor que me suban su apunte. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho.